Período de luto. Scott Dunning se despertó con un goteo lento y espeso. Al principio, pensó que el sonido era parte de su pesadilla. El mismo que había estado reviviendo todas las noches desde el asesinato de su esposa y su hijo. El sueño siempre comienza cuando Scott regresa a casa y entra por la puerta principal. Una bolsa de la compra con helado siempre descansa fácilmente en el hueco de su brazo. Él está sonriendo felizmente esperando la sorpresa de su familia por su temprano regreso del trabajo con golosinas congeladas. Por lo general, en algún lugar de su mente, Scott se da cuenta de que están muertos y trata de despertarse. Pero, hasta ahora, no ha tenido éxito. Observa impotente cómo el sueño de Scott una vez más descubre a su familia. Encuentra a su esposa, Lela, primero cuando entra al comedor. En este punto, la bolsa de la compra se cae de su agarre y el helado salpita en el suelo. Esta parte del sueño siempre parece estar en cámara lenta, como si el cerebro de Scott no quisiera ir más lejos. Cuando finalmente mira hacia arriba, ve a Lela tendida con las piernas abiertas sobre la mesa del comedor. Tanto su cuello como su abdomen se abrieron como si el enfermo hubiera usado sus propios dientes. Lo había hecho, uñas, encontradas con la sangre de su esposa aún debajo de ellos. Scott deja escapar un gemido de sueño y se apresura a su lado, pero ya sabe que está muerta. Se inclina sobre ella por un momento, perdido en su dolor, pero solo por un momento antes de recordar a Thomas. Se levanta en un instante, su esposa olvidada momentáneamente. Sube corriendo las escaleras gritando el nombre de su hijo y casi rompiendo la puerta en su prisa, y ahí es cuando los encuentra a ambos, en la habitación de Thomas. Thomas está, como siempre, en los brazos de Sicho y siempre es poco más que una cáscara ahuecada. Pero, el hombre que luego sería disparado por la policía 59 veces, está encorvado y cubierto con una túnica blanca sucia. Constantemente se ríe entre dientes bajo y húmedo, murmurando incoherencias para sí mismo. Y no puede tener menos de 80. Constantemente se ríe entre dientes bajo y húmedo, murmurando incoherencias para sí mismo. Y no puede tener menos de 80. Constantemente se ríe entre dientes bajo y húmedo, murmurando incoherencias para sí mismo. Y no puede tener menos de 80. El psicópata finalmente se da cuenta de Scott y mira hacia arriba, sonriendo con los dientes. Abre la boca y un gran torrente de sangre y carne brota mientras se vacía el estómago. Curiosamente, sus ojos nunca abandonan los de Scott mientras vomita. Cuando termina, se dirige a Scott por primera y única vez. Tengo que hacer espacio, siempre tengo hambre, ¿sabes?
Con esta ingenuidad dispensada, el psicópata, moviéndose mucho más rápido de lo que un hombre de 80 años tiene derecho a hacerlo, deja caer a Thomas y salta por la ventana abierta dejando a Scott con su dolor. No es hasta una semana después que finalmente la policía lo detiene. Lo atrapan en el acto, comiendo y violando a una niña y cuando los apresura con un cuchillo de mesa, disparan a matar. Pero hombre, Scott desearía haber sido él quien apretó el gatillo. Desearía haber hecho algo, cualquier cosa. Pero estaba clavado en el suelo. El único sonido en la casa era un lento y constante goteo desde abajo y los gritos en la mente de Scott. El goteo vuelve a sacarlo de su ensoñación. Él gimió y se dio la vuelta. Inmediatamente, la brillante luz del sol atravesó sus párpados cerrados haciéndolo gritar. Su cerebro pareció rebotar en su cabeza cuando rápidamente se echó hacia atrás, echándose un brazo sobre la cara. Hoy iba a ser malo. Su resaca se está convirtiendo en un verdadero golpe para el cerebro. Se quitó la costra de los ojos parpadeando para apartar la mierda pegajosa que se había acumulado. Cuando pudo ver de nuevo, miró su reloj, adormecido. Casi las 11, tenía menos de media hora para prepararse para el trabajo. Suspiró profundamente y estaba a punto de comenzar la abrumadora tarea de sentarse cuando su atención fue nuevamente atraída por el sonido que lo había despertado. Como era de esperar, pareció resonar hacia él desde el pequeño baño al otro lado de la habitación. A pesar de que había tropezado con su casa y que muchas de las noches anteriores las aventuras eran borrosas en el mejor de los casos, sabía a ciencia cierta que no había entrado en ese baño anoche. Había llegado a casa con mucha necesidad de orinar, así que se apresuró a ir al baño de abajo. Además, el goteo le provocó un pavor enfermizo. Un miedo casi sobrenatural. El tipo de miedo que uno solo puede experimentar en sueños y, sin embargo, no pudo evitarlo. Quizás fue porque la sangre de su esposa había hecho ese sonido cuando se construyó primero, y luego goteó al piso desde su dedo anular. No sonaba como agua. El tipo de miedo que uno solo puede experimentar en sueños y, sin embargo, no pudo evitarlo. Quizás fue porque la sangre de su esposa había hecho ese sonido cuando se construyó primero, y luego goteó al piso desde su dedo anular. No sonaba como agua. El tipo de miedo que uno solo puede experimentar en sueños y, sin embargo, no pudo evitarlo. Quizás fue porque la sangre de su esposa había hecho ese sonido cuando se construyó primero, y luego goteó al piso desde su dedo anular. No sonaba como agua. Scott se sorprendió al descubrir que estaba temblando y que no tenía nada que ver con los TT. De repente estaba totalmente sobrio. Se puso de pie balanceándose ligeramente. El goteo continuó, solo que ahora pensó que podía escuchar algo más también, una risa borboteante y familiar que parecía estar haciéndose más fuerte. Los ojos de Scott se abrieron y su corazón dio un vuelco en su pecho cuando la puerta del baño comenzó a abrirse lentamente. No es posible, pensó Scott salvajemente. El hombre está muerto, asesinado por la policía, no puede. El psicópata abrió la puerta del todo y luego se detuvo allí. Scott vio que su rostro era una masa de descomposición que tenía la garganta desgarrada por una herida de bala. Uno de sus ojos se había soltado y colgaba de un poco de nervio óptico en su mejilla. El viejo buitre muerto abrió la boca y Scott escuchó las cosas. Scott se dio la vuelta para correr y tropezó con una silla que cayó al suelo. Podía oler la cosa muerta, la carne podrida y el hedor del alma de una tumba abierta. Se apresuró a ir hacia la sala de estar escuchando que la cosa también se movía y sonaba rápido. Estaba estirando la mano para abrir la puerta cuando sintió que unos dientes podridos y torcidos se clavaban en su talón desnudo. Scott chilló. Todavía estaban afilados, oh, tan afilados. Pateó con el otro pie, sintiendo que se hundía en lo que parecía una gelatina fría. De repente se vio envuelto en un olor a gas maduro y milagrosamente su pie quedó libre. Se arrastró locamente a través de la puerta y luego la cerró de un portazo. Jadeando con dureza, Scott agarró el pomo sujetándolo con fuerza en sus puños. Lo miró, jadeando y jadeando débilmente consciente de que estaba sollozando. Sintió que intentaba girar en sus manos, así que aplicó más presión y después de algunos intentos más, la presión se detuvo. Todo estaba quieto, pero Scott no se atrevió a soltarlo. Permaneció así durante lo que pareció mucho tiempo. Finalmente, apoyó la oreja contra la madera y escuchó.
Sin risa malvada y sin sangre fantasma goteando tampoco. Lentamente quitó una mano de la perilla, listo para agarrar rápidamente de nuevo en el instante en que sintió presión, pero no pasó nada. Se estaba preparando para soltarse y correr cuando la puerta estalló hacia afuera en una lluvia de tablas y astillas. Scott fue golpeado contra la pared y sintió que lo cortaban en una docena de lugares diferentes. Miró el cadáver putrefacto que estaba sobre él. Sonrió, en un rictus mostrando su cementerio de dientes rotos ahora recién manchados por su sangre. Se agachó y Scott lo sintió lentamente, los dedos podridos se cierran alrededor de su garganta. Pudo ver una masa de gusanos hirviendo en la cuenca del ojo vacía mientras lo levantaba del suelo sin esfuerzo. Su viento se cortó por completo y vio su lengua negra desplegarse goteando con un licor negro. Luego, para horror de Scott, levantó la lengua y le lamió la cara. Su lengua se desliza lentamente por su mejilla. De hecho, sintió que su cordura se tambaleaba precariamente antes de inclinarse hacia el centro. El psicópata muerto abrió la boca increíblemente grande. Su mandíbula inferior toca su esternón y el olor que emana de sus fauces podridas era el de los mismos pozos del infierno. Lo acercaba cada vez más a Scott. Le arañó el brazo, pero no importaba cuánta carne podrida se desprendiera, estaba tan inmóvil como un cable de acero. Scott miró a su alrededor salvajemente y sus ojos se posaron en una astilla de madera larga y afilada e incrustada en la pared. Lo alcanzó. Sus propios tendones sobresaliendo de su cuello estirándose. Lo buscó a tientas al principio y luego lo agarró con firmeza. Con toda la fuerza de su cuerpo privado de oxígeno puro de ti, lo clavó en el cofre de las cosas y Lucky atravesó sin duda su corazón negro. La cosa muerta rugió en la cara de Scott antes de dejarlo caer al suelo. Se quedó allí jadeando y ahogándose acurrucado en una pequeña lona. Vio cómo la cosa se agitaba locamente tratando de quitar la astilla. Scott vio con horror cómo su ojo suelto volaba y aterrizaba con un plop justo enfrente de él. Lo miró y en él Scott pudo ver una rabia loca. No estaba seguro de cómo era posible, pero ahí estaba mirándolo. Disparó su puño y lo agarró rompiéndolo entre sus dedos haciendo una mueca al sentir la sustancia viscosa chorreando a través de sus dedos. La cosa aulló en respuesta. Scott miró y lo vio ahora desplomado contra la pared. Parecía estar decayendo a un ritmo acelerado. Scott se puso de pie lenta y temblorosamente. La cosa ahora no es más que un charco de sangre oscura. La astilla en el medio. Pero el corazón de las cosas todavía estaba entero, solo atravesado por la astilla, yacía allí temblando. Se acercó y lo recogió sintiéndolo palpitar. Lo llevó a la cocina y encendió la estufa. Sosteniéndolo sobre la llama abierta como una espantosa brocheta. Se prendió más fácilmente de lo que Scott hubiera pensado y, en llamas, los latidos de los corazones se aceleraron. La quemó hasta que quedó ceniza y luego sonrió por primera vez desde que asesinaron a su familia.